Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Les saluda la profesora Eugenia Antunes. El día de hoy vamos a tratar el tema de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, en el bloque de contenidos geometría para 10º grado. La temática a desarrollar durante esta clase es la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Los contenidos conceptuales a desarrollar es determinar la distancia entre dos puntos existentes en el plano cartesiano. Los objetivos a desarrollar durante la clase es encontrar la distancia entre el punto del origen y otro punto en el plano cartesiano. Los conocimientos previos con los que ustedes deben contar es el plano cartesiano, coordenadas cartesianas, potencia y raíz cuadrada. Recordemos, plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y la otra vertical que se cortan en un punto, como lo podemos observar en la imagen. Coordenadas cartesianas. El nombre que se da al sistema para localizar un punto en el espacio, en este caso en un espacio de dos dimensiones. Si observamos la imagen, tenemos un plano cartesiano de dos dimensiones, que es con el eje X y el eje Y, en donde se localizan el punto P con las coordenadas A, B. Potencias. Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Ejemplo, a elevado a la n va a ser igual a multiplicado n veces. Con números reales tenemos que 5 a la 3 va a ser igual a 5 por 5 por 5. Donde a es igual a 5, n es igual a 3, lo que significa el número de veces que se va a multiplicar el 5. Raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número x es aquel número que multiplicado por sí mismo da como resultado el valor de x. Por ejemplo, raíz cuadrada de x es igual a, donde x va a ser igual a por a. ¿Por qué? Porque si multiplicamos el número por el mismo, me va a dar como resultado a x. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 multiplicado por sí mismo da a lo que es 16. El tema que nos compete el día de hoy es la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Definición: para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, existe una fórmula definida de la siguiente manera. Sea P y Q, dos puntos en el plano cartesiano, denotado el primer punto P por las coordenadas X1 y Y1, y el segundo punto por las coordenadas X2 y Y2, la distancia entre P y Q está dada por PQ igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre X sub 1 menos X sub 2 elevado al cuadrado más Y sub 1 menos Y sub 2 elevado al cuadrado. Ejemplo, tenemos un plano cartesiano con dos puntos ubicados en distintos cuadrantes. Si lo unimos con un segmento, entonces la coordenada del primer punto me quedaría como x1 y y1. Eso significa que la primera coordenada está en el eje x y la segunda coordenada en el eje y, pero ambas son para el punto número 1. En el caso del segundo punto, estaría denotado por Q con las coordenadas x2 y y2. Lo que se lee como el primer punto estaría ubicado en la coordenada 2,4 y el segundo punto en la coordenada menos 5,2. Siguiendo con nuestro tema, vamos a realizar un ejemplo en base a lo que explicamos anteriormente. Calcular la distancia entre los puntos representados en el siguiente plano cartesiano. Nos dan un plano con 3 puntos. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es identificar las coordenadas de cada punto. En este caso, del punto A, del punto B y del punto C.
La coordenada del punto A está ubicada en el 5 en X y 4 en Y. Entonces nos hace el par ordenado 5,4. Las coordenadas del punto B están ubicadas en menos 3 en X y 4 en Y. Y nos forma el par ordenado menos 3,4. Las coordenadas de C están ubicadas en menos 5 en X y 1 positivo en Y, lo que forma el par ordenado menos 5,1. Como paso número 2, identificar las distancias a calcular. Entonces, vamos a calcular la distancia que existe entre el punto A y el punto B y la distancia entre el punto B y el punto C. Como paso número 3, resolver cada una de las distancias. Vamos a resolver la primera distancia, que sería la distancia entre el punto A y el punto B. Iniciamos aplicando la fórmula que ya conocemos. Como segundo paso, sustituyendo la fórmula por los valores que ya tenemos. En este caso, x sub 1 sería 5 menos x sub 2, que sería negativo 3 en el punto B, elevados al cuadrado, más y sub 1 en el punto A, que sería 4, menos y sub 2 en el punto B, que también sería 4, elevadas al cuadrado. Eso fue sustituyendo la fórmula. El tercer paso, vamos a resolver lo que son las diferencias que están dentro de los paréntesis. 5 más 3 es 8. ¿Por qué es más? Porque menos por menos en la multiplicación de signos es más. Entonces ese 3 que está dentro del paréntesis se me convierte en un número positivo y por ende lo sumo. Ahora el segundo paréntesis sería 4 menos 4, que es igual a 0, y me queda elevado al cuadrado. Eso fue resolviendo las sumas y las restas. En el siguiente paso vamos a resolver la potencia, que sería 8 al cuadrado, porque la de 0 al cuadrado no cuenta, ¿verdad? Ya que 0 por 0 seguía siendo 0. Entonces solo cuenta 8 al cuadrado. En este caso, 8 por 8 es 64. Lo que hicimos ahí fue resolver las potencias. Luego, calculamos la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? 8, porque si multiplicamos 8 por sí mismo me da 64. Entonces, ese es nuestro resultado en la primera distancia del punto A hasta el punto B. Ahora vamos a calcular la distancia del punto B hacia el punto C, utilizando la fórmula ya dada. Como primer paso, como hicimos anteriormente, sustituir los valores. X1, que sería menos 3, menos X2, que sería menos 5, elevados al cuadrado, más el y1, que sería 4, menos y2, que sería 1 en el punto C, elevados al cuadrado, sustituyendo la fórmula que ya tenemos. Como tercer paso, vamos a resolver las sumas y las restas de adentro de los paréntesis. En este caso, menos 3 más 5 me queda positivo 2 elevado al cuadrado, más 4 menos 1, positivo 3 elevado al cuadrado. Entonces ahora resolviendo las potencias me queda que 2 al cuadrado es igual a 4, más 3 al cuadrado, que es igual a 9. Ahora resolviendo la suma me queda que 4 más 9 es igual a 13. Y resolviendo la raíz cuadrada de 13 no tiene raíz cuadrada exacta, ya que ningún número multiplicado por sí mismo me da 13. Entonces, si yo calculo la raíz cuadrada de 13, aproximadamente va a ser 3.61. Y ese es el resultado de mi segunda distancia. Por lo tanto, la distancia entre A y B es de 8 metros y la distancia entre el punto B y el punto C es de 1.61 metros. Y ahí ya calculamos la distancia entre dos puntos. En conclusión, los objetivos alcanzados durante la clase fue que encontramos la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Los contenidos conceptuales desarrollados fue que determinamos la distancia entre esos dos puntos existentes en el plano cartesiano. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.